noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Les damos la más cordial bienvenida hoy, domingo 7 de septiembre del 2025, a Casa de Vida. En esta mañana, pues damos gracias a Dios por su misericordia recibida y porque podamos estar un día más ante su presencia. Amén. En este tiempo, pues vamos a hablar acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pues este es un tema muy interesante e importante y vamos a conocer quiénes son realmente los mormones, en qué creen y en qué se parecen o diferencian del cristianismo. Nuestro propósito no es criticar ni hablar mal de nadie, sino conocer la historia y las creencias, compararlas con la palabra de Dios para así tener claridad y estar firmes en nuestra fe. Amén. Recordemos que la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:15: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Así que pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios y aprender cada día más. El título es ¿cuál es el verdadero evangelio? Una comparación entre la doctrina mormona y la doctrina cristiana. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocidos como los mormones, son un grupo religioso que afirma ser cristiano, pero cuya historia y creencias son distintas a las de la palabra de Dios. Este fue un nuevo evangelio durante el siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX en los Estados Unidos surgió un movimiento religioso que afirmaba restaurar la verdadera Iglesia de Jesucristo. Su fundador, un joven llamado José Smith, dijo haber recibido visitas de ángeles y revelaciones directas de Dios. De estas visiones nació el libro de sus seguidores, considerado sagrado junto con la Biblia, el libro del Mormón, y así comenzó lo que hoy conocemos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es más conocida como la Fe Mormona. Y ese es su logo, ¿verdad? Que está... Ajá. Ese es su logo y el que está hecho en su página oficial. Y pues ya desde ahí iniciamos porque ya los animales. Ajá. Ahora, vamos a ver los orígenes de los mormones y primero, pues, ¿quién fue su fundador? Su fundador fue José Smith. Él fue el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o también llamado mormonismo. Él nació en 1805 y afirmó haber recibido revelaciones divinas que lo llevaron a traducir el libro del Mormón y a organizar su iglesia en 1830. Además de su papel religioso, también fue una figura política y social influyente, aunque enfrentó controversias y oposición y finalmente fue asesinado en 1844. José Smith fue reconocido como profeta y fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él, pues vemos que dentro de su historia también tuvo revelaciones y por eso fue lo del libro del Mormón. Smith afirmó haber recibido visitas de ángeles y haber traducido el libro del Mormón. 44. El libro del Mormón en planchas de oro, un texto sagrado para los santos de los últimos días. Su organización de la iglesia. En 1830, Smith organizó la iglesia en Fayette, Nueva York, y se convirtió en su primer líder. También, a pesar de su papel religioso, Smith enfrentó controversias, especialmente por la práctica de la poligamia, que él mismo introdujo en la iglesia. Y finalmente, pues vemos que él fue asesinado en 1844 por una multitud en Carchet, mientras estaba encarcelado bajo cargos de disturbios y traición. Ese es como a grandes rasgos de José Smith, pero ahorita vamos a ver más de la historia. Organizó la iglesia allí. O sea que tenía 25 años cuando funda la iglesia. Y de hecho cuando recibió las visiones, tenía 14, 15 años. Las visiones, 14. Murió a los 39, ¿no? Casi 40. ¿No se escuchó? 1830, iglesia de Fayette. De hecho, por ejemplo, él como... Bueno, a lo mejor no dice eso, mejor no. Iglesia de Ya si no, espera. Tiene controversias, especialmente en la práctica poligámica.
otro. Carta. ¿Es Estados Unidos? Sí. Ok, ya. Amén. Entonces, según el testimonio de José Smith, cuando tenía apenas 15 años, José Smith, en busca de la verdadera religión, declaró que tuvo una visión en la cual se le aparecen dos personajes, y de acuerdo a Smith, estos dos eran Dios el Padre y Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias cristianas estaban equivocadas en su doctrina, y que él sería el encargado de restaurar la verdadera iglesia cristiana. Bueno, aquí está un link, que esa es la página oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y dentro de ese está el testimonio de José Smith. Él dice que él estaba muy confundido y pues que había muchos movimientos en ese tiempo, pero que él no sabía cuál era la verdadera fe y pues cuál era el camino hacia Dios. Y que en un tiempo él empezó a orar y que él se fue a un bosque. Y que en ese bosque pues tuvo la visión de que vio a Dios y a Jesucristo, y ambos le dijeron que todas las iglesias estaban mal y que pues él era quien iba a fundar la verdadera iglesia, pero pues esto está contra la palabra. También pues aquí vemos que es un hecho recurrente de la formación de una secta, creer que son los únicos que tienen la verdad y que todas las demás iglesias están equivocadas. Y más adelante, en 1823, mientras estaba orando, se le apareció el ángel Moroni. El ángel le mostraría unas planchas de oro que estaban escondidas en la caja de piedra al pie de un pequeño cerro cerca de su casa en Nueva York, el cual Smith le llamó Cerro Comura. En estas planchas de oro estaban escritas la historia de dos tribus que serían antepasados de los aborígenes norteamericanos, los nefitas y los lamanitas. Esto también lo dice dentro del testimonio de José Smith en el libro de los mormones. Él dice que después de que vio a Dios y a Jesucristo, tiempo después, mientras él oraba, también en su recámara, pues se le apareció este ángel. Y dice que él pudo ver claramente ese monte y donde estaban las planchas. Según los fundadores de estas tribus, salieron de Israel y llegaron a Norteamérica viajando en barco en el año 600 a.C. Por esto los mormones creen que los nativos americanos en realidad son descendientes de israelitas. También en las planchas se registra la presunta visita del Señor Jesucristo a estos pueblos nativos de Norteamérica. Según toda esta historia, Moroni sería el último descendiente de los nefitas que quedó vivo y que por haber obedecido la religión mormona se había convertido en ángel. Entonces vemos que desde ahí pues ya está un poco tergiversada esa historia, porque para empezar Moroni ni siquiera era un ángel. Él era un hombre y por obedecer la religión mormona pudo llegar a ser un ángel. Entonces pues vemos que esto no es correcto. Bueno, y también vemos que dice que como que Jesucristo estuvo en América, cuando pues realmente ni siquiera hay evidencia. ¿Quiénes eran los nefitas? Los nefitas y los lamanitas vienen dentro del libro del Mormón y son los pueblos que ellos manejan. Sí, más adelante lo vas a decir. Ok, bueno, voy pensando. Sí, en su lógica de ellos, después de que Jesús fue, si es después, no de que fue ascendido, se vino para acá. Y igual aquí vino no, pues yo soy Jesús, soy el Hijo de Dios, según ellos. Moroni le comunicó a Smith que él había sido elegido para traducir al inglés el texto de las planchas de oro, que estaba escrito originalmente en un idioma llamado egipcio reformado, pero históricamente no hay ningún registro de este idioma. También utilizando unas piedras llamadas Urim y Turim, que fue el proceso que consistía en poner la piedra en el sombrero, mantener su cara para bloquear la luz, y entonces decía que aparecían las palabras en inglés que debía dictar a un escriba. No se tradujo plano por plano, sino por dictado, palabra por palabra. Los escribas fueron principalmente Oliver Cowell. ¿Puedo comentar? Ahí, por ejemplo,
según lo que relata Joseph, él encuentra las placas de oro, pero esas placas nunca nadie jamás las vio, nadie, ni están en ningún lugar, él dice que las vio. Entonces, estas piedras Urim y Turim son como el similar o el patito de las que vimos cuando platicamos de que echaban suertes, que nos dijo usted de 2 piedras. Es como... También el Turim. Ajá. El Turim es el de los... Entonces, nada más que aquí estas piedras como que las ponía sobre las placas de oro y ya al ponerlas ya podía él ver las palabras en su idioma. Y tenían que estar en un lugar oscuro, entonces se supone que los ponían en un sombrero de copa, las tablas de oro, y metía su cabeza en un sombrero de copa. Y le dictaba a otra persona que tampoco nunca vio las tablas lo que tenía que escribir. Y así fue. Ajá, de hecho, en el libro que está en la página oficial dice que Moroni le dijo que él se llevaría las planchas de oro, porque nadie estaba permitido ver esas planchas, y que si él prometía que alguien las veía, Dios se iba a enojar con él y jamás iba a poder escribir ese libro. También pues está que la esposa de Oliver pues le dijo de que no, pues si es cierto, dile que los perdiste y que los vuelvan a hacer. Y él le dijo que ya no podían porque Dios se había enojado con ellos. Entonces también es como de nadie vio las placas, nadie sabe dónde están, no se han encontrado, pero en el libro dice que Moroni se los llevó porque así era. Entonces, para justificar. Por ejemplo, la esposa de Oliver, ella sí se dio cuenta, esto es falso. Entonces, ya que habían traducido, Oliver ya tenía un texto y ella lo escondió, la esposa de Oliver. Y le dijo, si Joseph dice la verdad, te lo va a volver a dictar tal cual. Pero si Joseph está mintiendo, ya no te lo va a poder dictar tal cual. Y de hecho no pudo, pero para cubrir que no podía, no, es que Dios se enojó porque se perdió de eso y ya me prohibió volver a leer esa tabla. O sea, no pudo, ya no pudo. Y ahí, esa fue la prueba, la evidencia de que era mentira. Y la que se dio cuenta fue la mujer de Oliver. Oliver Cowdery. ¿Quién era Oliver Cowdery? Él escribe al que se le dictó lo de las tablas. A ver, Oliver Aparte él tenía Cowdery. dinero y él financió todo el show. Oliver Cowdery fue el que escribió. Ajá. Ajá, quien le dictó el... Ajá, que yo lo José leo Smith le dictó a él todo lo y del él lo libro ves. del Mormón. Ajá. Pero también era curioso porque decían que cuando metía la cabeza a ese sombrero, pues él veía al egipcio reformado a inglés. Con las piedras. Con las piedras. Pero también dentro de la historia no existe ningún registro del idioma egipcio reformado. O sea, hay pura Ajá, no influencia está. obvia. Ajá. También, la historia escrita en las planchas de oro fue compilada por José Smith y publicada en 1830 con el nombre del Libro del Mormón, el cual constituye el escrito religioso más importante para los mormones, incluso más importante que la Biblia. Entonces vemos que pues los mormones, más conocidos así, le dan más la autoridad al Libro del Mormón que hizo José Smith que a la Biblia, que es la palabra de Dios. La primera reunión de los seguidores de José Smith ocurrió en 1830. Smith y su comunidad sufrieron mucha persecución religiosa, por lo que tuvieron que emigrar varias veces hasta encontrar un lugar seguro. Smith fue encarcelado y asesinado por una turba en 1844. 3 años después, el profeta Brigham Young, sucesor de Smith, fundó junto a un grupo de mormones la ciudad de Salt Lake en el estado de Utah, en Estados Unidos. Desde ahí la religión mormona se ha establecido y organizado enviando a misioneros a muchos lugares del mundo. Entonces vemos que en sus orígenes ellos tuvieron mucha persecución, pero ellos tuvieron mucha persecución porque las personas no estaban de acuerdo con lo que enseñaban. Y por su poligamia. Ajá. De hecho ellos introdujeron la poligamia justificándola como que Dios le dijo y Dios le habló a Smith, y justificándola que Dios quería que los tiempos volvieran a ser como el Antiguo Testamento, cosa que no era pues así, ¿verdad? Y vemos que pues ellos fundaron como su propia ciudad en Utah, en Estados Unidos, y desde ahí pues ellos han organizado pues como todas sus iglesias, que de hecho son muy grandes y económicamente muy ricas hablando, y pues han mandado misioneros a muchos lugares del mundo. Por ejemplo, Joseph, él se decía profeta, obviamente, y entre sus profecías profetizó que él iba a morir de viejo. Y obviamente no fue así, lo mataron. Y de hecho lo encarcelaron por disturbios, por andar de polígamo. Por eso fue que lo encarcelaron. De hecho ellos se podría decir que como el gobierno les dijo que dejaran de hacer eso porque si no pues iba a haber consecuencias más grandes.
Y por eso también, bueno, más adelante vemos que alguien, no me acuerdo quién fue el profeta, que dijo de que no, Dios dijo que ya no, que ya la poligamia ya se acabó. Más Justificando recientemente, ¿no? Ajá. que ya siempre, ¿no? se acabara la poligamia, para que ellos ya no tuvieran los problemas. Ajá. Y ahí igual contradicen a la palabra cuando dicen que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Y para que la mentir. palabra de Dios es de No, todo que Dios el no tiempo. cambia sería, ¿no? Ajá, que Dios no cambia. Los mormones, además de la Biblia, tienen otros libros sagrados. El problema con el mormonismo es que contradice, modifica y expande la Biblia. Los mormones creen que hay o existen 4 fuentes de palabra divinamente inspiradas en vez de solo una. En el punto número 8 de la página oficial de los mormones dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro del Mormón es la palabra de Dios. O sea que ponen en duda la palabra de Dios, o sea, la Biblia que está traducida correctamente hasta cierto punto y creen en ella hasta cierto punto, pero no le ponen, como que no tienen en duda el libro del Mormón. O Le sea, el dan libro del Mormón. infabilidad al libro del Mormón, Ajá, pero exacto. sí que es falible, o sea, puede fallar la Biblia. Ajá. Pero el libro del Mormón es infalible. Porque dice que está traducida correctamente hasta cierto punto, pero el libro del Mormón no le ponen ninguna... Todo está correcto. Ajá. También los mormones, además de la Biblia, tienen otros libros sagrados, a los que hacen parte fundamental de su base de doctrina. Estos libros, pues vemos que en primer lugar tienen el libro del Mormón. Segundo está el libro de doctrina y convenios, que es un compendio de instrucciones para dirigir la iglesia dadas en revelación a José Smith y otros profetas. En este libro pues es como todo lo que dirige la iglesia, y vemos que pues desde ahí está mal porque ellos creen que Dios les habla a ellos y no les puede hablar a todos los demás, y ellos son como el camino para la iglesia. Igual que y los católicos, sería como el magisterio de la iglesia de los católicos, sería ese En de el doctrina libro y de doctrina y convenios. convenios. Ajá. También ellos tienen el libro de la perla de gran precio, que es la colección de varios escritos y versiones bíblicas de José Smith, incluyendo la traducción del libro de Abraham. Entonces vemos que son varios, y de hecho en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen doctrina y convenios, la perla de gran precio y el libro del Mormón juntos en un solo libro grandote, y la Biblia la dejan solita. Entonces les dan más autoridad a estos libros que a la Biblia. Generalmente estos 3 libros son distintos, son distribuidos en un solo tomo y desplazan la Biblia en importancia y autoridad. Como vemos en la fe mormona, todo gira alrededor de José Smith. Sus pensamientos, obra y discurso forman parte fundamental de la vida de los mormones. Como en los adventistas es ¿cómo se llama? Emily White. También vemos que el libro del Mormón no tiene pruebas. Ajá. No tiene pruebas ni evidencias arqueológicas, evidencias lingüísticas ni evidencia genética. La evidencia arqueológica. Hasta hoy no se ha encontrado ninguna ciudad, moneda, arma o inscripción mencionada en el libro del Mormón que pueda ser verificada por arqueólogos. Civilizaciones como los mayas o aztecas sí han dejado mucha evidencia, pero ninguna se relaciona con los nefinitas y los lamanitas descritos en el texto. Vemos que dentro del libro del Mormón ellos hablan de 2 pueblos, que eran los nefilitas y los lamanitas, pero históricamente no hay nada que compruebe que esos pueblos existieron, no hay ni siquiera restos humanos, las monedas que ellos dicen que manejaban, no hay nada que compruebe su existencia ni que ellos estuvieron en esos lugares. Ahí, por ejemplo, siempre nuestra comparación es la Biblia, porque la Biblia es al revés. En la Biblia se hablan de civilizaciones que todavía no se descubrían, y conforme la arqueología va avanzando, lo único que hace la arqueología es confirmar lo que la Biblia dice, y confirma, y confirma, y confirma. Y en el libro del Mormón es al revés, de todo lo que dicen que hubo nunca han encontrado nada. También vemos la evidencia lingüística. El libro que fue escrito en un idioma llamado egipcio reformado, que es lo que les decía, pero no existe ningún registro histórico ni de evidencia lingüística de tal idioma haya existido. Además, los pueblos escritos no muestran relación con hebreo ni egipcio en sus lenguas. Entonces podríamos decir que este lenguaje o idioma lo inventaron, porque no hay nada que compruebe su existencia. También la evidencia genética. El libro del Mormón enseña que los pueblos indígenas de América descendieron a Israel.
Sin embargo, los estudios modernos del ADN muestran que los pueblos originarios de América tienen raíces principalmente en Asia y no en Medio Oriente, porque también en el libro del Mormón dicen que los israelitas vinieron hasta América en un barco y que ya pues todos los de aquí tienen como son israelitas, cosa que no es genéticamente correcta. es incorrecto. También la evidencia histórica. No existe ninguna fuente externa, documentos, crónicas o registros de otros pueblos que confirmen los grandes eventos del libro del Mormón: guerras masivas, migraciones de Israel a América, visitas de Cristo en el continente. Porque en el libro del Mormón pues dicen que había muchas guerras y así, o sea, si hubiera sido verdad, hubieran habido muchos restos humanos, huesos, y no hay nada. En conclusión, para los mormones la prueba principal es el testimonio espiritual, orar y recibir una confirmación interior. Para la historia y la arqueología, el libro del Mormón no tiene respaldo comprobable. En contraste, la Biblia sí tiene abundantes pruebas históricas, arqueológicas y manuscritos antiguos que confirman su transmisión. También investigando, pues decían que para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones, a ellos no les importa que no haya pruebas ni nada, porque ellos lo creen como un milagro de Dios. Y ya ellos se quedan con eso, con que fue un milagro de Dios y pues Dios decidió que las lanchas se las llevaran y si no hay evidencia, pues ya. Pero ellos necesitan como recibir esa confirmación en sus corazones. Pero pues, si vemos todas las pruebas, no hay ninguna. Entonces, pues poniendo de un lado la Biblia y de un lado el libro del Mormón, en los manuscritos antiguos de la Biblia hay miles de manuscritos en hebreo, griego y arameo. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto y los códices antiguos, mientras que en el libro del Mormón no existen manuscritos originales ni copias antiguas, solo la versión en inglés de 1830 traducida por José Smith. En las lenguas de origen, en la Biblia vemos que está escrita en hebreo, arameo y griego, y lenguas documentadas históricamente. O sea, estas lenguas sí existen y sí hay pruebas de que existieron y siguen existiendo. En el libro del Mormón se maneja una lengua llamada egipcio reformado, que es un idioma desconocido y sin evidencia histórica o lingüística. En la arqueología, en la Biblia hay muchas ciudades, reyes y culturas mencionadas en la Biblia que han sido confirmadas por hallazgos. Por ejemplo, Jerusalén, Babilonia y los hitas. O sea, en la Biblia hay muchos pueblos que se mencionan y que sí están comprobados que sí existieron. Mientras que en el libro del Mormón ninguna ciudad, persona o civilización mencionada en el libro del Mormón ha sido confirmada arqueológicamente. Por ejemplo, los saraemitas, nefitas y lamanitas, que son los pueblos que ellos manejan. Los personajes históricos dentro de la Biblia, personajes bíblicos como Nabucodonosor, Ciro, Herodes, Poncio Pilatos, David, etc., aparecen en registros externos, mientras que en el libro del Mormón ningún personaje del libro del Mormón es reconocido fuera del texto mormón. O sea, fuera del libro del Mormón no hay nada que compruebe que ellos existieron. Los eventos dentro de la Biblia. Ejemplos como el exilio de Babilonia, conquistas en Asiria, dominio romano, confirmados por documentos y restos arqueológicos. Y en el libro del Mormón pues no hay evidencia externa de las guerras masivas ni de las visitas de Cristo a América. Y las pruebas genéticas. En la Biblia el pueblo judío conserva rastros genéticos que lo vinculan al Medio Oriente, mientras que en el libro del Mormón los pueblos indígenas de América tienen orígenes mayormente asiáticos y no israelitas. Entonces vemos que el libro del Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio pues no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y además la palabra de Dios pues tiene muchísima más evidencia que el libro del Mormón. Ahora vamos a ver el sistema de gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La estructura organizativa de la Iglesia. Más adelante hablas de los nefitas y bien. Ahí, por ejemplo, ¿me permites comentarlo? Por ejemplo, cuando fue según ellos que los nefitas y los lamanitas son descendientes de Israel, ¿cuáles eran los buenos? ¿No te acuerdas? Los nefitas, ¿no? Porque unos eran buenos y otros eran malos. Y aquí llama la atención que Joseph Smith era racista, porque los nefitas, que eran los buenos, eran güeros.
Y los lamanitas, que eran los malos, eran morenos. Por eso los mormones en su origen no aceptaban a gente de color, porque según sus escritos, Dios marcó a la gente mala haciéndolos morenos. Y la gente de Dios eran los buenos. Por eso era puro en la historia. Pero ahorita obviamente así como cambiaron eso de la poligamia, igual ya cambiaron su postura. No, que siempre sí ya aceptamos morenos. Ok. A ver, entonces, antes de que entres al sistema de gobierno, bueno, entonces, a ver, con lo que ahorita están viendo, ¿cuál fue el grave problema de José de Smith? Violó el mandamiento que dice, si aún un ángel bajara del cielo y les presentara un evangelio diferente al que nosotros le hemos presentado, sea anatema, que es decir, sea maldito. Y fue exactamente lo que le pasó, según él, que es probable que Dios mío. Y además, pues, no tomar en cuenta la palabra y no leer, porque si él hubiera leído, pues... ¿Con Y qué poner limpiar en alcohol duda, en su camino? con guardar la palabra de Dios. Ok, ¿cuál otro problema tenía? No estaba bajo autoridad. Fíjense, Timoteo estaba bajo la autoridad de Pablo. Pablo estuvo bajo la autoridad de ay, se me fue el nombre del que estaba en la sinagoga de... Recordemos que se llamaba Gamaliel, su maestro, ¿sí? De Pablo, era Gamaliel. Entonces es importante que todos los jóvenes tienen que estar bajo autoridad, porque él agarró y se puso a orar y él dice, yo recibí una revelación del cielo, ¿sí? Eso se los quiero decir porque la Biblia dice que precisamente por eso un joven no puede ser alguien que sea el líder. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no tiene que ser un neófito. Eso es bien importante. Entonces ahí tenemos muchas bases doctrinales para poder identificar. Es como, por ejemplo, a Juan Diego, que igual es casi seguro que ni existió, que hipotéticamente que sí existió, y que llegara María y le dijera, no, pues, inclínate y hazme... Y si él hubiera conocido la palabra, le hubiera dicho, no, en la palabra dice, solo a Dios adorarás y solo a él le servirás. O sea, igual si Joseph hubiera estado bien plantado y hipotéticamente para arreglo de Moroni, igual lo mismo le contesta, dice, no, la palabra dice que si un ángel bajara del cielo y presentara un evangelio diferente sea anatema. Y los retacha. Porque Dios lo permitió, pero ¿por qué? Porque eso nos demuestra que nosotros tenemos que ir a la fuente, que es la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Y ya, por ejemplo, igual como un líder de una religión, un pastor, que agarre y diga, no, pues yo recibí revelación y ahora vamos a adorar No, hoy en día lo estamos viendo, hermano. ¿Sí? Lo estamos viendo. Es que a mí Dios me mostró, a mí Dios me reveló, ¿no? Pero y en contra de la palabra. Es que no es la Biblia dice que esto no es de revelación exclusiva. Ajá, no es de interpretación privada. No es de, no. O interpretación privada. No. Bueno, el sistema de gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La estructura organizativa de la Iglesia. El presidente de los mormones es el profeta y líder de la Iglesia. Y actualmente es Russell Nelson, que fue sostenido como el decimosexto presidente de la Iglesia el 14 de enero del 2018. La Iglesia está dirigida por 15 apóstoles. El apóstol de mayor rango es el presidente de la Iglesia y elige a otros 12 apóstoles como consejeros. Estos tres funcionan como la primera presidencia, que es el máximo órgano de gobierno de la Iglesia. Otros 12 forman el quórum de los 12, el segundo órgano de gobierno más alto de la Iglesia, junto a la primera presidencia, y 12 supervisan la Iglesia. Los miembros de la Iglesia remontan esta estructura organizativa del Nuevo Testamento. Todos los apóstoles son considerados por los miembros de la Iglesia como testigos especiales de Jesucristo en todo el mundo. Viajan con frecuencia y se dirigen y alientan a grandes congregaciones de miembros y no miembros interesados y se reúnen con líderes locales. Esto también lo dice en la página de los mormones. Entonces vemos que ellos quisieron, como se podría decir, imitar la organización del Nuevo Testamento. Y ellos los toman como que Dios les habla a ellos y a ellos les hablan a toda la Iglesia. Ahí, por ejemplo, cuando vimos en su tiempo el de los falsos, y vimos los falsos apóstoles, igual vimos de que bíblicamente solo los apóstoles son los que están en la Biblia.
fuera de ahí ya no, Ya no no hay nuevos apóstoles, porque Ya no. tenían que ser nombrados directamente por Cristo. Bueno, ¿cómo lo identificamos? ¿Quién los nombró? Nombre. Cristo. Ajá. Pero ¿qué versículo están usando para sacarlo de contexto? Hay un versículo que dice que Jesús nombró ¿qué? Maestros, pastores, sí, Jesús, pero no el hombre no. Y por eso han salido muchas escuelas de apóstoles, profetas, eso es antibíblico. ¿Sí? Desafortunadamente eso nos va a librar a entender que hoy en día ya no hay profeta, o sea, hay el don de profecía, sí hay el don de profecía, ¿sí? ¿Cómo sabemos que la profecía es cierta? Porque se basa en la palabra y se cumple. Si no, es un falso profeta. Y dice la Biblia que debemos de probar. Acuérdense, debemos de probar a todos. Todos los espíritus. Ajá, debemos de probar a todos los espíritus. Sí. Ok. Amén. Bueno, aquí vemos pues todos los apóstoles o profetas que han estado en la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días Mormones. Y empieza con José Smith, de ahí sigue Brian Jones, John Taylor, Winthrop, Lorenzo, Joseph, Ever, George Albert, David, Joseph Franklin, Lee, también Spencer. Si quieres, le puedes hacer así. ¿Dónde vas? Dile que estamos todos sentados aquí en la puerta y que te dije llegar. Ay, a ver si me dejan tomarle foto, porque la verdad sí quiero tener eso. Haz de cuenta, ¿cómo está ahorita, hija? Pues ¿Quién la está tendré que primero? tomar. Está Nelson, Joseph. ¿no? Primero Ahorita Joseph. está Russell, pero empezó desde José Smith. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5. A ver. ¿Este es el 6 o es desde el otro lado? Va de abajo hacia arriba. Entonces sí, este sería el 6. A ver, entonces si me dejan tomarle una foto así como José Smith, pero no, ándele, hermano, así, ahí está, Los primeros 5. los primeros 5. Ok, y luego ahora sí nosotros. Lee, nada más lo voy a decir el puro apellido. Lee, Smith, McCain, otro Smith, muchos Smith, A ver, entonces estoy Grant, bien. Smith, Empezó Kimball, José Smith, John, Taylor, Kenson, Hunter, Woodruff, Winty, Snow, Monson, Snow, Monson, y el de ahorita es Nelson, Russell Nelson. De hecho, la imagen está en la página oficial. Ah, Y también, bueno, estos son las imágenes de quienes han estado, pero también son libros de todos los que cada uno ha tiene libros. enseñado. ah, Entonces, por ejemplo, así los agrandamos, dice la enseñanza de, la enseñanza de, la enseñanza de, porque cada quien Tuvo deja su enseñanza. libro de lo que enseñó. Entonces, y después de que ellos pues fallecen, está también los 12. Hay otros 12 hombres y el más antiguo de ellos es el que escogen. Y ahorita pues le tocó a Russell. Entonces van así y cada uno deja sus enseñanzas. Y son también como la autoridad, los libros de autoridad de la iglesia. Y sería esa autoridad incuestionable, ¿no? Igual clásico de una secta. Bueno, vemos que el primer lugar es el profeta y presidente de la iglesia, que ahorita es Russell. Es el líder supremo y considerado profeta viviente y revelador, que desde ahí pues está muy mal. También tiene la misma autoridad que Moisés, Isaías o los apóstoles del Nuevo Testamento, según ellos, y sus revelaciones son vistas como la voluntad de Dios para toda la iglesia. O sea, ellos son como
camino, se podría decir, cuando la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de él. También están los 12 apóstoles, forman el quórum de los 12. Se consideran testigos especiales de Jesucristo, aconsejan al profeta y ayudan a gobernar la iglesia en todo el mundo. Y si el profeta muere, el apóstol con más antigüedad se convierte en el nuevo presidente. Es así como se va la sucesión de apóstoles. No hay votaciones ni nada, solo es el más No, antiguo. solo es el más antiguo. No hay testimonio, no hay nada. vida. Solo es pues de los 12 el que sea más antiguo y ya, toma la autoridad. Después, en tercer lugar, es la primera presidencia, que es el grupo más alto de autoridad, el profeta más 2 consejeros. Juntos dirigen todas las decisiones doctrinales, administrativas y de revelación. El cuarto lugar son otros líderes generales, que es el quórum de los 70. Supervisan áreas geográficas, América, Europa, África, etc. Obispados y presidencia de estaca. Dirigen regiones más pequeñas y los obispos que gobiernan cada congregación local, llamada ala o wal. Y el principio de sacerdocio. Los hombres a partir de 12 años reciben grados de sacerdocio arónico, para jóvenes funciones básicas, y el de Melquisedec para adultos con más autoridad espiritual. Y según ellos, solo quienes tienen este sacerdocio pueden dirigir la iglesia y administrar ordenanzas. Entonces vemos que aquí es pues los que más sepan, no así, y vemos que no, la autoridad total de una iglesia debe de ser Dios. Amén. Y la palabra. Sí, amén. Vemos la postura bíblica. En el cristianismo evangélico, que debe ser la palabra de Dios totalmente, Cristo es el único mediador y la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 y Colosenses 1:18. Si me ayudan a leerlo, por favor. Sí, amén. Bueno, Efesios 1:22 dice la palabra de Dios: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y si me ayudan a leer Colosenses 1:18, por favor. Amén. La palabra del Señor dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces vemos que la palabra dice que Él es la cabeza, o sea, es Dios y es su palabra, pero pues en los mormones no es así. La autoridad está en la Biblia y en el Espíritu Santo, no en un hombre llamado profeta viviente. Los pastores, ancianos y diáconos sirven en el liderazgo local, pero no existe una jerarquía mundial única. Ahí, por ejemplo, podríamos agregar en Efesios 2:19-20, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y el 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces es Cristo y el fundamento apostólico, que es este. Amén. Sí, amén. Ahora vamos a ver algunas de las creencias de los mormones. Vamos a ver solo 10 puntos, que son millones de dioses, existencia preterrenal, la poligamia, el racismo, salvación para todos, bautismo por los muertos, doctrinas cambiantes, Dios alguna vez fue hombre, Satanás es el hermano de Jesús y profetas actuales. Efesios 5:23. Ahí lo dice más claro que es el príncipe de los pastores. Y primera de Pedro 5:4. ¿Además? Sí, vamos a verlo porque sí es importante que lo tengamos claro. O sea, con fundamento bíblico. 5:20. Es Efesios 5:23. Dice:
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Ahí está. la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ahí está más claro. Y primera de Pedro 5:4. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe? Es Jesús. Si nos vamos a uno antes, el 5:3. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ajá. Entonces ahí nos va diciendo quién es el Señor de nosotros, el príncipe de nosotros. Ok. Es que todo eso lo tenemos que saber, porque si nos van a decir, bueno, ¿y cómo me lo fundamentas? Aquí está. ¿Ves? O sea, está aquí dice quién es el principal. Eso de millones de veces yo no lo podía creer. Dije, ¿cómo? Pues sí lo creen. ¿Y qué creen? Se ha habido de la existencia preterna, que antes éramos espíritu, ¿no? ¿Qué creen? Los mormones. Eso me impactaba. Dije, ¿cómo? Pues sí lo creen. Pues ya tan solo al creer en muchos hombres. Ya. Y que hay varios niveles de cielos, ¿no? Hay tres. Hay entrada dentro de la salvación para todos. Todos se van a salvar y no hay infierno. Ajá, no hay infierno. Los que no creyeron en Dios se quedan en el primer nivel. Los que creyeron en Dios pero no fueron mormones se quedan en el segundo cielo. Y solo los que fueron mormones y obedecieron las doctrinas mormonas son exaltados. Por eso hay gente que está, o sea, ¿por qué eres mormón? Porque me gusta. Porque nadie se va al infierno, puedo pecar a gusto, puedo ser polígamo y pues no hay show. De hecho, ahorita ya no aceptan la poligamia, ya la quitaron, pero ¿bajo qué condena si no hay infierno? Entonces, no, pero tan solo con el seguir la enseñanza de hombres, ya están cometiendo un pecado. Dice que la idolatría es el pecado de idolatría es rebeldía, es peor. No, estaba leyendo, bueno, hay una cosa que yo no sabía, que eso de que bautizan a los muertos, bueno, que se bautizan en nombre de los muertos, dije, ay Dios, eso está bien torcido. Salvación. Eso no lo sabía, hermano. Ahora que me mandó Majito, me puse a estudiar y dije, ya vi que sacaron de contexto eso. Sacaron de contexto un versículo. Sí. El que no naciera de espíritu. No, el de que dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Ajá. Entonces dicen, pero como uno de los requisitos es que nosotros nos bauticemos, entonces, bueno, tú vienes en nombre del muerto y te bautizo a ti, pero vienes en nombre del muerto, ¿para qué? Para que él se salve, para que resurrezca. O sea, está torcido. Bautismo por los muertos, eso me impresionó. ¿Qué más que me acuerdo? Llama la atención cómo tienen de recursos, porque si lo que se da, cada quien tiene. Pero ¿quién es el Dios de este mundo? ¿Quién les da los recursos? Sí, exacto. Por eso, por ejemplo, ve que mencionó a Gamaliel. Hay algo que le llaman el consejo de Gamaliel, que él lo dice cuando agarraron a los apóstoles. Dice, a ver, hermanos judíos, no vaya a ser que estemos peleando contra la obra, porque si esto realmente es de Dios va a prosperar, pero si no es de Dios se va a disolver. Recuerden que en su tiempo se levantó no sé quién y pues se diluyó y así, pero ese consejo no es válido. ¿Por qué? Porque Gamaliel no era de Cristo, no había nacido de nuevo, y lo dice en su pensamiento, y en la práctica también lo vemos, porque por ejemplo, si realmente solo en el mundo solo lo de Dios prosperara, pues no habría mormones, porque ellos han prosperado, tienen un montón de recursos. Los católicos igual no hubieran prosperado. De hecho, la palabra siempre enseña que el cristianismo genuino es minoría. Es minoría. De hecho, en su página, para tomar a alguien en cuenta y que tuviera como un sacerdocio, debe de dar sus diezmos. Sobre todo los diezmos, porque si no, no los dejan servir. Bueno, millones de dioses. La iglesia mormona enseña que existen miles y miles de dioses diseminando por todo el universo y gobernando planetas, y curiosamente el dios de los mormones en algún momento fue hombre, pero pudo llegar a ser como Dios por obedecer las doctrinas mormonas.
Según la teología mormona, su Dios vive en una estrella lejana llamada Kolob, con una esposa espiritual, con las que tuvo millones de hijos espirituales, y que el primogénito de ellos es el Jesucristo mormón. Es decir, la versión de Jesucristo adaptada al mormonismo, porque pues él no es Jesucristo. Y es porque los mormones adoran a un Dios Padre y a un Jesucristo totalmente diferentes a los de la Biblia. Como es de suponerse, un hijo viene de un padre y de una madre espiritual, y en el mormonismo, así como hoy hay padre espiritual, existe una madre celestial. La doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días mormones enseña sobre la existencia de una madre celestial, que es la madre en los cielos y esposa del Padre celestial. Esta doctrina explica que los espíritus humanos son hijos de Dios y su esposa, quienes tuvieron existencia espiritual antes de nacer en este mundo. Dentro de la doctrina mormona dice que, bueno, también aquí, todos aquellos mormones que sigan las enseñanzas de José Smith tendrán la recompensa de convertirse en dioses. Dentro de la enseñanza mormona dice que pues hay Dios, que fue hombre, pero también hay una esposa espiritual llamada Madre Celestial, y que todos nosotros antes de venir al mundo fuimos espíritus, pero fuimos literalmente engendrados por ellos dos. Y que pues después nos mandaron al mundo para que nosotros podamos entender que necesitamos a Dios y que sin Él pues necesitamos ese cuerpo de carne. Y pues hay muchos, bueno, según su enseñanza, hay muchos dioses diseminados por todo el mundo y en todo el universo. Pero desde la perspectiva cristiana, sin embargo, la palabra de Dios enseña que existe un solo Dios. Solo hay un Dios, el Padre, el cual procede de todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. También Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 45:5. Yo Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45:21. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35. Entonces vemos que la misma palabra dice que Jehová uno es, que no hay nadie como Dios, que Dios no hay otro, Dios es verdadero. Pero pues la iglesia... Bueno, la iglesia mormona dice que pues Dios fue hombre y que pues, todos podemos llegar a ser como Dios. También vemos la enseñanza de que Dios alguna vez fue hombre. La doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que Dios el Padre fue una vez hombre, que ascendió a la divinidad, un concepto que a veces se le llama adivinación o exaltación. Esta creencia se basa en la idea de que así como los humanos tienen un potencial divino para llegar a ser como Dios, nuestro Padre Celestial, también experimentó una vida mortal antes de su exaltación a la deidad. Según esta doctrina, Dios no siempre fue divino. En algún momento fue un ser humano como nosotros, que avanzó y evolucionó hasta alcanzar la divinidad. Se considera que existen múltiples dioses y Dios es uno de ellos. En la existencia, Dios es visto como un hombre exaltado que tuvo su estatus divino gracias a sus acciones y méritos personales en la iglesia mormona. Entonces vemos que en la perspectiva cristiana esta visión choca directamente con la Biblia, que enseña que Dios ha existido eternamente en su rol como soberano en el universo. O sea, Dios nunca fue hombre, Dios nunca ascendió a su divinidad ni se hizo Dios. Y esto lo dice la palabra en 1 Timoteo 1:17, 1 Timoteo 6:15-16, Apocalipsis 1:8 y Salmos 102, 24 y 27. Si me ayudan a leerlo, por favor. Apocalipsis 1:8. Salmo. Amén. Dice la palabra Timoteo 1:17. Amén. Por tanto, el Rey de este siglo, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará
el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Apocalipsis 1:8 dice: el Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice: yo soy el principio y el fin. Amén. Y también dice la palabra en Salmo 102, 24, 27, dice: dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú formaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Entonces vemos que aquí la palabra lo dice: tus años no se acabarán, tú fundaste el cielo, tú eres el creador de todo. Entonces no hay ningún respaldo tampoco de la palabra para pues esta doctrina mormona. La escritura afirma que Dios nunca fue un ser humano en ningún momento. Esto lo dice Números 23, 19, Primera de Samuel 15, 29 y Oseas 11, 9. Si me ayudan a leer, por favor. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Sí, amén. Y en 1 Samuel 15, 29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Y en Oseas... Amén. Oseas 11, 9 dice la palabra de Dios: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy yo y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Entonces vemos que aquí la palabra dice: Dios es Dios y no hombre, o sea, Dios nunca fue hombre. Y por último, Él es el Creador Santo y Todopoderoso de todo lo que existe. Génesis 1, Salmo 24, 1 e Isaías 37, 17. Por favor. En Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Amén. Y en Isaías 37:17 dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y en Génesis 1. Pues Génesis 1 es toda la creación, todo lo que hizo. Hay, por ejemplo, hay de comentar, por ejemplo, cuando uno defiende contra una postura atea, recordarás que hablamos del principio de causalidad, donde decimos que todo tiene una causa, pero como no hay una sucesión infinita de causas, tiene que haber una causa incausada que no tiene principio ni fin, que es eterna y que de él emana todo lo demás. Entonces, esta causa incausada, tú le das naturaleza humana, creas un error lógico, porque si Dios era la causa incausada que creó todo, y dices que él fue humano, ahora échate para atrás, entonces ¿quién lo hizo a él? Ajá. Entonces ya no tiene el mérito de ser Dios, y creas un argumento ilógico. Ajá. Ahí preguntaron entonces quién lo hizo a él. También vemos que según la doctrina mormona, el ser humano posee la capacidad de avanzar espiritualmente hasta llegar a ser como un Dios, emulando el camino que siguió Jehová. Los seguidores de esta fe sostienen que mediante sus acciones y esfuerzos en esta vida pueden alcanzar la divinidad en la existencia venidera. El contraste a la perspectiva cristiana tradicional afirma que ningún ser humano puede llegar o igualar a Dios en esencia y naturaleza. Esta creencia se fundamenta en pasajes bíblicos que subrayan la unicidad y soberanía de Dios, como 1 Samuel 2:2 y varios textos de Isaías. Por ejemplo, Isaías 43:10, 11, 44:6, 45:21 y 22. Estos son algunos versículos que apoyan a que pues no podemos llegar a ser como dioses. En Isaías 43:10 dice:
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y ese ya contradice todo lo que ellos están diciendo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. En Samuel 2:2 dice, nuestro Dios es único, nadie se le compara, no hay quien pueda protegernos como nos protege nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. En 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios, Amén. fuera de mí Y no hay Dios. 45:21 dice, proclamar y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Entonces vemos que la Biblia deja claro que Dios es Dios, que no hay salvación fuera de Él, que Él es el único Dios verdadero. Amén. Otra, por ejemplo, si me permiten, es que, por ejemplo, precisamente Satanás eso es lo que él quería. Él quería ser Dios, él quería estar en el lugar de Dios. Y la doctrina satanista es tú sé tu propio Dios. Y lo que los mormones enseñan es precisamente eso, tú vas a ser Dios. O sea, es doctrina francamente satanista. También vemos otra enseñanza que es la existencia preterrenal. Existencia preterrenal en el mormonismo. El mormonismo enseña que todos existimos antes de nacer. Los seres humanos vinieron como espíritus, hijos de Dios Padre y de una Madre Celestial, antes de venir a la tierra. En esta vida espiritual, Dios creó a millones de hijos, entre ellos Jesús, el primogénito, y Lucifer, quien más tarde se reveló. Dentro de las enseñanzas mormonas y dentro de su página oficial, dicen que Dios pues tuvo muchos hijos, y dentro de ellos fue el primogénito Jesús y su hermano, que es Lucifer, cosa que no es así. Pero que Dios quería que todos se salvaran y que todos pues pudieran tener salvación. Pero dentro de esto Lucifer también quería poder salvar al mundo y Jesús también. Pero el problema era que Satanás quería obligar a todos a que todos se salvaran, a quitarle su libre albedrío, pero Jesús no. Jesús quería que todos fueran libres, pero que al final pues cada quien decidiera si quería tener salvación o no. Entonces pues esto fue lo que según su Dios dijo de que no, pues mejor hay que escoger a Jesús, porque Él va a dar libre albedrío. Y por eso Satanás o Lucifer se enojó, pero ellos lo manejan que la tercera parte del cielo de niños se vino con Él hacia el mundo, no de ángeles, de niños, porque se supone que todos eran sus hijos, y no había ángeles, eran puros hijos espirituales. También, el concilio de los cielos. Antes de la creación del mundo, Dios presentó un plan que los hijos vinieran a la tierra con libertad de escoger. Jesús aceptó el plan, mientras que Lucifer quiso imponer uno distinto. Como castigo, Lucifer y sus seguidores fueron expulsados, convirtiéndose en Satanás y los demonios, lo que los explicaba. El propósito de la vida terrenal. Según los mormones, venimos a la tierra para recibir un cuerpo físico, ser probados y progresar espiritualmente. Nuestro destino final, una de las glorias celestiales, depende de cómo actuamos aquí y de si seguimos las ordenanzas de la iglesia de los mormones. Entonces vemos que también ellos piensan que es por obras. Ellos piensan que la salvación es por obras, por seguir la enseñanza mormona y no por seguir a Jesús. Exacto. Ahí, por ejemplo, igual algo importante y discerniendo todo es de que, por ejemplo, la palabra dice que Jesús fue engendrado, no creado. Y si a nosotros nos ponen así que fuimos también engendrados, ya no somos creación, nos quieren poner a la altura de Jesús, cosa que no es verdad. Y lo mismo con Lucifer, o sea, todo fue creado a excepción de Dios y de Jesús, porque ellos son coeternos. Y la otra es que si disciernen el show, quieren ver a Satanás como que no era malo, porque él quería salvar. Entonces eso es ahorita lo que hace mucho, hasta en caricaturas, que que Satanás no es malo, que nada más es como malentendido, incomprendido. Y no, pues es y algo que te pueden llegar a decir es, pues la Biblia dice que eran hijos de Dios, Satanás, o sea, a ver,
tenemos que aclarar. Primero Sí, dice la Biblia en Isaías que era un querubín. En Ezequiel también dice que era un querubín protector de la santidad de Dios. Oye, pero ¿qué le pasó con los que estaban? Él era el que protegía la santidad de Dios, estaba al servicio apartado, pero cuando se halló pecado, en ese momento se volvió, ¿quién? Pues Satanás, el adversario. Ajá, pero fue creado por Dios. Todo eso te lo van a decir, hija, porque luego te van a decir, no, ahí la Biblia en Génesis dice que los hijos de Dios, habla de los hijos de Dios, entonces somos hijos. No, espérate, vamos aclarando. ¿Eran ángeles? ¿Sí? La Biblia dice que eran ángeles, porque dice la Biblia que Dios mandó a Satanás y a la tercera parte de los ángeles a la tierra. O sea, tenemos que con argumentos irles diciendo, sabes que no, sí, pero la Biblia también especifica esto, dice esto. Sí, es que hay ocasiones donde en la Biblia dice los hijos de Dios, por ejemplo, cuando dice, y los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas, pero muchas veces usa la palabra hijos de Dios para referirse a seres divinos, pero no propiamente hijos consustanciales como Jesús, porque por eso Jesús lo llama como el unigénito. Es que cómo iba a diferenciarse los hijos de Dios, que eran los ángeles, con los humanos, ¿no? Sí, entonces había que marcar una diferencia, por eso tenemos que estudiar bien la Biblia a profundidad para entender eso. Ajá, y le llegan a ser así, pero ciertamente y objetivamente el único hijo tal cual engendrado y que comparte su consustancialidad con el Padre es Jesús, es el único. Es el único. Amén. Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vemos las enseñanzas bíblicas, poniendo a un lado lo mormón y poniendo la palabra. Los seres humanos empiezan a existir en la concepción. Génesis 2:7 dice, Dios formó al hombre del polvo y sopló aliento de vida. Entonces el hombre fue alma viviente. En Zacarías 12:1 dice, Dios forma el espíritu del hombre dentro de él, no antes. Jesús es el único que existía antes de su nacimiento. En Juan 1:1 dice, él era el principio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. En Colosenses 1:17 dice, Cristo es antes de todas las cosas. El hombre no es un Dios en potencia. Isaías 43:10 dice la palabra, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí lo deja muy claro, no va a haber Dios antes ni después de él. El hombre es criatura, no un ser divino en desarrollo. O sea, nadie va a poder llegar a ser como Dios, nadie va a desarrollar esa habilidad. Nadie, porque Dios es Dios desde siempre y para siempre. Amén. Y lo dice la palabra. Ahora, también la película. Te quedan 5 minutos. Ya finaliza. Bueno, entonces hasta aquí nos quedaremos por el tiempo. Pero entonces vemos algunas de las doctrinas de los mormones que no tienen, para empezar, ni siquiera fundamento bíblico, y la Biblia pues los refuta con toda la palabra. Desde el libro del Mormón pues no tiene evidencia arqueológica, lingüística ni ninguna por su egipcio reformado. Y también vemos que pues desde el principio, como José Smith, según él vio a Dios el Padre y a Jesucristo, pues estuvo mal, porque él no debió de estar pues solo, y más en esa edad de 15, 14 años más o menos. Igual dice la palabra que el Padre nadie lo ha visto. ¿Te das cuenta cómo Satanás busca copiar? Sí. Unas tablas de oro. Y como las tablas eran de piedra, ¿no? Fíjense, lo copia. Y luego busca un idioma, y viene del original, viene del hebreo, y él dice que es del egipcio reformado. Fíjense, cómo copia, ¿eh? Exacto. Y pues más aún que los mormones saben que no hay evidencia, pero ellos lo consideran como un milagro. Y más que pues Moroni le dijo a José Smith que él se tenía que llevar esas planchas de oro, que nadie las podía ver, porque si alguien las veía pues Dios se iba a enojar. Entonces vemos de ahí que pues también ellos deben de aprender a ver la palabra y pues ponerla a luz de la palabra. Es la diferencia, una fe ciega y fanatismo a una fe racional con fundamento teológico, lógico y científico. Y pues vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Bendito Padre Jehová, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor.
Gracias, Señor, porque nos permites aprender cada día más de tu palabra, Señor. Nos permite, Señor, pues aprender de cada doctrina y saber cómo reportarla con tu palabra, porque pues solamente tú eres Dios, Señor, solo tú tienes la verdad. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites pues aprender cada día más. En esta tarde, Señor, pues te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza, Señor. Que sea usted con cada uno de mis hermanos, así mismo conmigo, Señor. Que sea usted hablando a cada uno de nuestros corazones. Y en esta tarde, Señor, pues te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien vive y reina por los siglos de los siglos santos. Amén y amén. Amén. Corta.